tardes, sean todos bienvenidos a su Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Hoy nos encontramos una vez más, Fernando Carrillo, trabajador espírita de nuestra casa Juana de Ángelis, y quien les habla, José Ángel Cueto, en un programa más de Luces para el Alma. Estamos hoy aquí, como lo hacemos cada domingo, para poder desarrollar temáticas que esta maravillosa doctrina nos ofrece relacionados al día a día. Hoy vamos a desarrollar un tema psicológico muy interesante y con bastante interés en la actualidad. Vamos a hablar un poco sobre el hábito de mentir. La doctrina espírita, en su propuesta psicológica transpersonal, nos entrega a nosotros herramientas para nosotros poder comprender aquellos hábitos perniciosos, aquellas actitudes que no están bien en nosotros, y con la ayuda de nuestra querida mentora Juana de Ángelis, hoy podemos tener una comprensión un poco más amplia al respecto. Hoy vamos a hablar sobre el hábito de mentir, sobre ese hábito que tenemos nosotros los seres humanos de falsear a la verdad. Cuando nosotros hablamos de la mentira, es importante tener en cierto modo el concepto claro, estamos hablando de todo discurso o de todo acto que se aleja de la realidad. Toda vez que yo digo algo que se aleja de la realidad, o toda vez que yo hago algo que se aleje de mi realidad como tal, como ser psicológico que soy, desde ese momento estoy falseando la verdad y por lo tanto estoy mintiendo. Y todos en mayor medida o en menor medida hemos mentido alguna vez en la vida. Pero encontramos en la sociedad actual, en nuestro país, en el mundo a nivel general, que la mentira se ha tornado en un hábito. O sea, en nuestras relaciones sociales, en la familia, con nuestros amigos, encontramos que es muy habitual mentir. ¿Cómo nosotros, a través de las herramientas psicológicas que la doctrina espírita nos ofrece, podemos combatir la mentira? Es la pregunta que nos podemos hacer. Pues bien, lo primero que vamos a hacer en este estudio, con la ayuda de Fernando, es analizar las raíces, la génesis de la mentira. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros como seres humanos a mentir? Fernando, a través de esa propuesta que Juana de Ángelis nos ofrece, ¿cómo nosotros podemos comprender la génesis del hábito de mentir? Bueno, es importante analizar e irnos al proceso de la infancia. Juana de Ángelis, en este libro, Vida, Desafío y Soluciones, nos propone un capítulo que habla acerca de la necesidad de la mentira. Lo recomendamos mucho para este estudio, donde nos dicen que una de las razones por las cuales este proceso se construye un hábito en el adulto es esos procesos errados de una educación en la infancia, donde los padres no han tenido las herramientas para poder permitir el desarrollo constante de la realidad del niño. El niño tiene unos componentes de un pensamiento mágico y esto a veces puede jugar con unos estados alterados de la realidad. Puede encontrar una confrontación con los padres al momento de ver vulnerado ese estado irreal o mágico. Y eso le puede generar un conflicto donde no sabe desarrollar sus emociones y puede empezar a construir el hábito de mentir, sea, como lo decimos, una mentira piadosa para evitar situaciones o para evitar ser regañado, para evitar ser castrado, para evitar ser castigado. Y eso lo puede empezar a generar esos procesos de hábitos que en el momento del crecimiento se van acostumbrando. Y el ser humano empieza a tener esta necesidad de utilizar esta herramienta para poder encajar, para poder estar bien en el entorno, distorsionando, por supuesto, la realidad. Bien, entonces, digamos, para ponerlo en contexto y en cierta forma, aquellas personas que nos están viendo puedan comprenderlo de mejor forma, miremoslo con un ejemplo. Es muy frecuente que se vea en los hogares que cuando alguien llega a visitar a la casa, por ejemplo, el padre le dice al niño, usted va a decir que yo no estoy aquí, diga que yo estoy haciendo otra cosa. Y a veces pasa que como los niños son muy sinceros, inocentes, ¿qué ocurre? El niño dice, mi papá me dijo o mi padre me dijo que dijera que él no estaba aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? El niño está diciendo la verdad, pero el padre luego le dice, oye, eso que hiciste no está bien. Entonces, lo que tú nos estás queriendo decir es que, en cierta forma, al anularle esa visión que tiene el niño de la realidad, lo castra, empieza a ir creándole ese conflicto, ¿cierto? Totalmente, porque también se está dando un mal ejemplo. Se está habituando al niño a que utilice un mecanismo de mentira cuando no está en su condición de hacerlo. Y al no poder cumplir con lo que el papá está pidiendo, genera ese choque emocional
Entonces empieza una dualidad de realmente si es correcto o no es correcto, porque el padre le está reclamando, le está haciendo ver que lo que hizo está mal, sabiendo que el proceso inicial de la práctica errada está en la petición del padre a pedirle al niño que empiece a utilizar el mecanismo de mentira. Entonces se va creando, digamos, se va creando un hábito ahí silencioso en el niño, porque en la próxima el niño va a decir, bueno, yo voy a ver a través de ese pensamiento mágico que tienen todos los niños, él va a decir, bueno, en la próxima voy a ver qué me invento, qué me creo. Y dado que el niño todavía no tiene la madurez psicológica y los padres no lo están formando de la forma más adecuada, el niño empieza a mentir de una forma piadosa. Entonces, vemos que la primera razón o la primera raíz al problema de la mentira está en la educación familiar. Lo primero que nosotros debemos comprender dentro del estudio del hábito de mentir es cómo nosotros estamos formando a nuestros hijos. Si nosotros queremos adultos, personas mayores, que sean fieles a la verdad, que no tengan el hábito de mentir, pues debemos empezar con nuestros hogares, con nuestros niños. Empezar a decirle al joven, al niño, a pesar de ese pensamiento mágico que pueda estar desarrollando normal, que debe siempre irse encaminando a la verdad, incluso por más cruda o más fuerte que sea, matizando naturalmente como debe ser. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía Fernando, al no haber una educación en el niño a través de ese pensamiento mágico, castrándole la visión que tiene de la realidad, de la verdad, induciéndolo de cierta forma a la mentira, pues vamos a encontrar que no se logra la madurez psicológica al respecto y se va tornando en el adulto un hábito naturalmente el mentir. Vemos que los factores son variados. Estamos analizando el primer factor, que es el de la educación en el hogar, pero hay una serie de factores exógenos y endógenos en el ser que lo llevan a mentir. Entonces se va tornando en una forma, en un hábito, en la que cada que el adulto se topa con una situación que le genere dificultad, él va a recurrir a la mentira, dada que esa fue la educación que recibió. Entonces vemos que muchas de las problemáticas que vemos en la mayoría de nosotros, en la cuestión de falsear a la verdad, se encuentran en la educación, en la infancia. Miren lo importante que es que nosotros ejerzamos una buena educación a nuestros hijos. Pero las raíces a la problemática del hábito de mentir son muy variadas. O sea, ¿qué otra explicación podemos encontrar al hábito de mentir, Fernando? Bueno, miedos e inseguridades. Ya en la etapa del periodo adulto, como explicaba José anteriormente, el encontrarse con una situación que pueda generar, afectar el bienestar que uno tiene por confrontar a la realidad, nos induce al hábito de mentir, a falsear esa verdad, porque hay miedo, uno, a ser descubierto, porque podemos tener situaciones que nos exponen ante los demás y sentirnos expuestos nos hace utilizar una máscara que nos permite cubrirnos de esa situación que debemos vivir y falseamos a la verdad. Las inseguridades, el poco conocimiento que tenemos nosotros mismos y el poco valor que también tenemos de reconocer cuando tenemos un error. Y lo que decíamos, desde algo muy pequeño hasta lo más grande, se puede tornar un hábito pernicioso, constante para esfugarnos y escapar a la realidad que tenemos que enfrentar. Pero podrás decir muchas personas, Fernando, bueno, yo eduqué bien a mis hijos, o dice, oye, el vecino o fulano de tal recibió una buena educación de sus padres, nunca le enseñaron a mentir, pero el adulto tiene el hábito de mentir. Tú dices, bueno, si recibió una buena educación, si los padres intentaron en lo posible que el joven siempre dijera la verdad, ¿qué explicación podemos darle a aquellas personas que dicen, bueno, y si los padres le dieron la educación, ¿por qué entonces está muy marcada la tendencia ahí? Claro, José, ahí gracias a la luz de la doctrina espírita podemos remontarnos a episodios de vidas pasadas. La reencarnación explica muy fehacientemente el hecho de tener unos hábitos construidos del ayer. Sabemos que somos la construcción de todas las experiencias que tenemos. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, cuando no hay una causa actual, cuando se tiene una buena educación en cuanto a estos hábitos de decir la verdad, de no utilizar el mecanismo de la mentira, y la persona, ya el adulto formado, constantemente tiene estas tendencias, se remonta a situaciones de vidas pasadas donde fue una costumbre que utilizó en todo su bagaje espiritual y aún se encuentra muy marcado. Pudo utilizar estos mecanismos para crear tramas, para engañar, para mentir, para manipular.
Porque cuando llegamos a estos estados tan marcados que hablábamos al principio, donde consideramos personas como mitómanas, son personas que tienen esa facilidad de crear, como decimos coloquialmente, películas, que ya sabemos que a nivel espiritual genera unas idioplastías, genera también unos vínculos espirituales, utilizan este mecanismo para la manipulación de su entorno, de las personas, para poder acomodar, como si fuese un juego de ajedrez, unas fichas perfectas para él poder seguir en un camino que está distorsionado de la realidad. Queda claro entonces, con lo que estás diciendo tú, Fernando, y con lo que nos expone la doctrina espírita, lo delicado que es la educación en la primera infancia, porque es que, digamos que hay dos factores. El primero, está el reto de la vida presente de que el niño pueda superar las inseguridades emocionales. Ese es el primero que ya desarrollamos. El niño desarrolla un pensamiento mágico, tiene a veces una realidad distorsionada de lo que es real, ¿cierto? Y él empieza a crearse cosas y puede, si tiene un padre castrador, tener ese conflicto. Y a eso podemos nosotros agregarle las tendencias que traemos de otras existencias. Entonces, imaginémonos por un momento el caso de un espíritu, de un niño que tiene inseguridades emocionales y al mismo tiempo trae todas esas tendencias del pasado, producto de lo que acabas de decir. Mintió, engañó y trae hoy como reto existencial, como desafío existencial, poder superar eso. Entonces, vemos cómo los padres van a jugar un papel crucial. Fundamental. Puede que, lo decíamos en un momento, puede que al final el adulto termine mintiendo porque las tendencias son muy fuertes. Pero lo que sí no podemos dudar es que la educación que reciba de sus padres van a mermar o a mitigar un poco ese hábito de mentir en el adulto. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? Que es importante que lo resaltemos. Que el hábito de mentir se puede convertir en un mecanismo de fuga psicológica. Este es un término que nosotros escuchamos constantemente. La forma en cómo nosotros los seres humanos tratamos de evadirnos psicológicamente de la realidad. ¿Qué ocurre? Muchas veces nosotros, ante una realidad muy fuerte, decimos, oye, yo no soy capaz de confrontar esta realidad y decido mentir. Entonces, por ejemplo, aquí podemos, y no vamos a centrarnos hoy, pero podemos tocar el tema de las apariencias. Entonces, por ejemplo, me preguntan cómo estoy económicamente. Y entonces yo empiezo a aparentar, yo estoy muy bien, yo tengo un carro, yo tengo ropa, yo tengo una cantidad de cosas, porque al no aceptar mi realidad de que tengo una dificultad económica, de que no tengo los recursos que me gustaría tener, decido evadirme. Por eso se le llama un mecanismo de fuga. Me fugo de la realidad y empiezo a mentir. Y el problema que hay con esa evasión es que si yo me voy habituando, se me puede ir poco a poco convirtiendo en un fenómeno ya de índole patológico. Tú lo mencionabas ahora, Fernando, las personas que sufren de mitomanía. Es decir, son personas que ya tienen tan arraigado el hábito de mentir que ya se pasa a ser ya un estado patológico. Ya el tema es más complejo, se necesita incluso de ayuda profesional, no solamente de terapia psicológica, sino incluso de psiquiatría. Pero dentro de todo este estudio, Fernando, algo que no podemos dejar pasar desapercibido es cómo las influencias espirituales pueden llegar a incidir en el hábito de mentir. ¿Cómo la doctrina espírita nos ayuda a comprender eso? Claro, recordemos que el fenómeno de la obsesión es una realidad y toda acción que vaya contrario al recto actuar puede generar una sintonía con espíritus que estén vinculados a este tipo de situaciones. Y si la persona tiene estos conflictos desde la infancia, desde vidas anteriores, y genera todo este tipo de situaciones a nivel emocional, comportamental, alterando su propia realidad para poder encajar, para poder aparentar, para poder sentir o vivenciar algo que quizás anhela pero no puede, utiliza estos mecanismos y hay influencias, espíritus que se afinizan y permiten que se implanten ideas en su organismo, en su cerebro, en su mente, que van a proyectarse en acciones que pueden desestabilizar un grupo, que pueden desestabilizar una familia, que pueden crear tramas que lleven a la perdición a un núcleo de amigos, un negocio, cualquier entorno, cualquier tipo de relacionamiento humano que pueda tener una persona que conlleve el hábito de la mentira hasta un estado patológico de la mitomanía. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que tenerlas muy pendientes porque nosotros como espíritas sabemos que el fenómeno de la obsesión es una realidad y tenemos que ser cuidadosos de nuestro recto actuar para no vincularnos a este tipo de influencias y más relacionados con este tema que estamos
tocando, que es un tema bastante delicado. Juana nos dice que se ha vuelto tan normal el hábito de mentir para poder encajar, para poder ser en la sociedad, que se inventó el término de la mentira piadosa de la mentira o la blanca, mentira blanca, la famosa la mentira mentira blanca. blanca. Es un tema que hay que analizar muchísimo, porque todos en algún momento lo utilizamos en algo tan sencillo como en este momento no puedo atender a alguien, le invento algo, o porque sencillamente no quiero, pero no tenemos el valor de decir, por No se ejemplo, puede, en este momento no no puedo. puedo, no quiero, no me siento bien, pero entonces utilizo un mecanismo como me están llamando, tengo una reunión, tengo una clase, entonces ese hábito de mentira blanca nos va condicionando a una bola de nieve que llega un momento, de a poquito. crece y termina por llevarse toda una situación lamentable. O sea que con eso debemos tener cuidado porque yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho y debemos ser, digamos, en ese sentido autorreflexivos. Mirar, tratar siempre de hablar con la verdad, porque esas situaciones, pues cuando se van tornando ya un hábito silencioso, se pueden tornar peligrosos. Se puede convertir ya en la forma en cómo yo respondo cuando no quiero confrontarme ante una realidad. Entonces, nosotros debemos trabajar contra digamos, ese hábito pernicioso que a veces tenemos en nuestro interior. Y tenemos muchas herramientas. Tenemos, por ejemplo, la oración, tenemos la vigilancia, que es importante, tenemos también la lectura edificante, ¿cierto? Tenemos también incluso la ayuda profesional, la terapia psicológica. Nosotros podemos valernos de las herramientas que la psicología moderna nos ofrece para poder superar estos conflictos. Entonces vemos que herramientas las hay, desde el punto de vista profesional hasta el punto de vista espiritual. Por eso nosotros siempre hemos tratado de involucrarnos con lo positivo para tratar de superar este viejo hábito, porque muchas personas que nos están escuchando podrán decir, bueno, si una persona recibe una mala educación y creó ese hábito, ¿cómo ya estando adulto se puede liberar? Es más complejo, naturalmente, claro, pero están, ¿cierto? Están las herramientas. Estas obras que nos mencionó Fernando, Vida, Desafíos y Soluciones, esta que está recientemente traducida al español, Victoria sobre la depresión, tiene un capítulo que habla sobre el hábito de mentir, que recomendamos a todos ustedes que nos siguen, que lo profundicen. Nos pueden ayudar a nosotros a poder interiorizar, conocernos a nosotros mismos, hacer el viaje interior para poder superar este conflicto. Entonces, ya para ir finalizando esta temática, Fernando, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que nos siguen con respecto al hábito de mentir? ¿Qué mensaje le podemos dar para poder superar este vicio? Bueno, en principio lo que nos dice Juana de Ángelis, la mentira en ninguna de sus facetas debemos permitirla, aceptarla y nosotros propiciarla. Entonces, analizarnos. Primero, hacer este autoanálisis de si en algunos momentos estamos utilizando este mecanismo y, por supuesto, parar, corregir. Tenemos todas las herramientas posibles para identificar si en nosotros hay esa situación. Identificar en nuestro entorno el proceso de educación con nuestros hijos, con nuestros familiares, la forma en que podemos ayudar a que encuentren un proceso de educación sano, donde unos hábitos se construyan de manera sólida para que cuando el niño crezca no tenga estas dificultades, no tenga que utilizar estos mecanismos para enfrentarse a la realidad, enfrentar la realidad sin ningún tipo de castración, sin ningún tipo de reprimenda, sino a través del amor, a través del diálogo, a través de la conciencia de bien. Todo este tipo de recursos y mecanismos nos pueden servir. La meditación, si encontramos personas que tienen esto ya a un nivel muy marcado, muy patológico, estos procesos de meditación hacen una reprogramación mental, porque se vuelve un vicio, realmente es un vicio, y los vicios también, que son esas tendencias que tenemos marcados en nuestro organismo, necesitan esa depuración a través de estos mecanismos. La vinculación en el bien, la asistencia a la casa espírita, la fluidoterapia, todo este tipo de recursos que ofrecen nuestras casas espíritas son precisamente para poder trabajar todo este tipo de temáticas que no van acorde al reto actual que tenemos nosotros como seres encarnados en un mundo de expiación y pruebas. Entonces, para ir ya concluyendo, el hábito de mentir es un vicio que no es constructivo para nadie. Todos alguna vez en nuestra vida hemos mentido. Debemos reflexionar si estamos tornando la mentira en un hábito.
Y la forma de poder meditar eso es analizando sus causas. A través de la óptica de la doctrina espírita y de la ayuda de la psicología transpersonal moderna, comprendemos nosotros que las razones son variadas, tanto endógenas como exógenas. Vimos un poco sobre las razones que hay en la educación familiar no bien llevada, pueden llevarnos a nosotros a desarrollar este hábito. La influencia de espíritus perniciosos y la no aceptación de nuestra realidad nos puede llevar a evadirnos de la realidad y mentir. Pero al mismo tiempo, vemos que tenemos herramientas para nosotros poder confrontar este hábito pernicioso. El primero es educar a nuestros hijos para que desde temprana edad se vaya cercenando este hábito negativo. Y el segundo es hacer un trabajo de autoconocimiento que nos permita a nosotros poder identificar lo que no está bien en nosotros. Y luego sí recurrir a las terapias psicológicas modernas, recurrir a las ayudas espirituales a través de lecturas edificantes, la oración, la meditación, etc. Los invitamos a todos ustedes que nos han seguido hoy en este estudio a que profundicen un poco más porque este es un tema que tiene bastante tela para cortar y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y que ustedes en sus hogares profundicen un poco más sobre las obras de Juana de Ángelis. Les agradecemos a todos, a Fernando por habernos acompañado y los esperamos el próximo domingo en su programa Luces para el Alma.